El programa económico del candidato Gabriel Boric sigue generando algunas polémicas. El comando descartó que Chile se vaya a salir de los tratados de libre comercio de forma unilateral, mientras hay personas que aseguran que sus economistas están girando hacia la derecha. Vamos a conversar de estos temas con el ex asesor económico de Daniel Jadwe, Ramón López. Señor López, muy buenas tardes. Muchas gracias por estos minutos con CNN Chile. Hola, gracias a ti. Lo primero, ¿usted está de acuerdo con que Chile tiene que dejar o salirse de algunos tratados internacionales que ha firmado durante las últimas décadas? Yo creo que eso es que verlo uno por uno, ¿no? Hay algunos tratados que no son muy convenientes para el país y otros que son neutros o que tienen incluso algún grado de beneficio. Pero eso es algo que yo no diría que tenemos que revisar todos los tratados, o sea, revisarlos todos, ¿no? Pero no se trata acá de cambiarlos, de salirnos de todos ellos. De algunos vale la pena salirse, sí. ¿Como cuáles, por ejemplo, como cuáles, por ejemplo, valdría la pena salirse? Yo no sé salirse, pero me valdría la pena hacer una revisión importante con nuestra relación con Estados Unidos, pues. El tratado con Estados Unidos tiene unos bemoles que pueden ser bastante difíciles de solventar, ¿no? Porque nos deja amarrados en varios aspectos y al final siempre terminamos en el CIAT, ¿no? del Banco Mundial, y el CIAT no es precisamente un tribunal arbitrario, ¿no es cierto?, independiente, ¿no? Entonces, yo creo que si logramos mejorar el tratado con Estados Unidos, no digo salirse tampoco, ¿eh? Necesariamente, depende. Pero o sea, yo creo que sería bastante grave si tuviéramos que salirnos de todas maneras, no sería ninguna ventaja. Pero ahora, sí vale la pena empezar a realizar, como te digo, estos tratados uno por uno, eso es lo central. Ahora, estos tratados ¿tienen el componente de poder revisarlos? ¿Se puede uno salir, decir, hasta aquí nomás llego con esto, una suerte de divorcio, como se ha planteado en la prensa por algunos expertos? No es tan simple. No es tan simple porque te ponen dificultades en salirte, ¿no? No es llegar y salirte. Por eso yo pienso, ¿no?, o sea, porque te castigan si te salen, ¿no?, muchos de ellos. Por eso yo pienso que lo mejor es la renegociación, ¿ya?, y buscar algún tipo de acuerdo. En este momento en Estados Unidos hay un gobierno que es bastante progresista y que probablemente va a estar dispuesto, ¿no es cierto?, a revisar algunos aspectos del tratado. Ahora, ¿quién podría estar de acuerdo, por ejemplo, una de las partes del tratado, si es beneficioso para él, quién podría estar de acuerdo en renegociar en términos que ya no le sean tan beneficiosos? No, desde luego, de eso trata la negociación, ¿no es cierto? De todas formas, se trata justamente de lograr algún tipo de aceptación, ¿no?, de los términos. O sea, es como cuando tú negocias con cualquier otra, claro, ¿cierto? En este momento estamos en una desventaja, dado que ya firmamos un tratado, ¿no? Pero no creo que sea tan mecánica la cosa, ¿no? Yo creo que es perfectamente factible obtener algún tipo de digamos, concesiones, ¿no? Y hacerlo un poco menos leoninos, algunos aspectos del tratado. Hay otros que no necesitan, ¿no? Claro, sí. Pensando además que el tamaño de Chile, el tamaño de la economía de Chile siempre o en la mayor parte de las veces lo va a poner en desventaja frente a potencia económica u otros países. Desde luego. Eso siempre ocurre, ¿no es cierto? Pero lo que pasa es que hay consideraciones que van más allá de simplemente consideraciones de tamaño, ¿no?, y de imponer fuerza. Hay otras consideraciones que tienen que ver con la reputación, que tienen que ver con una forma de negociar un poco más amistosa, sobre todo en este momento con el gobierno norteamericano actual, que es muy diferente, afortunadamente, al gobierno de Trump. Entonces, yo creo que sí, es posible, ¿no es cierto?, conversar, tener algún tipo de ajustes. Ahora,
Pero yo creo que eso de salirte del tratado, porque además para ellos no somos no somos importantes, ¿no? Claro, Entonces, hay un error, ¿usted reconoce en plantearlo de esa forma entonces, de que Chile debería salirse o revisar todos los tratados, que se debió ser más cuidadoso en la forma de plantearlo? claro, o sea, lo que yo digo es que se pueden revisar en el sentido de renegociar, ¿eh? Pero salirte de buena primera, por lo menos no con los grandes como Estados Unidos, que pueden ser importantes, ¿no? Tal vez hay otros que sí se pueden, ¿eh? Pero que son menos importantes, pero los que son menos importantes a su vez tienen menos importancia al punto de vista de las amarras que te ponen, ¿te fijas? Entonces, lo que nos interesa son aquellos que nos van a imponer amarras, nos están imponiendo amarras significativas, sobre todo si queremos hacer algo en términos de algún tipo de nacionalización de algunas empresas, ¿no? Ahí puede ponerse muy seria la cosa. Usted decía recién que hay ciertas consideraciones a la hora de poder hacer la revisión de los tratados. Alguien planteaba hoy en la prensa que más de 30.000 empleos en Chile dependen y se sostienen precisamente por los tratados de libre comercio que tiene firmado Chile. Bueno, sí, ese es el punto. Yo no sé esa cifra, no la conozco muy a fondo, ¿no? Cómo se calcula. Pero sí, o sea, hay ventajas, no cabe duda de que hay ventajas en esos tratados, en términos de empleo, etcétera, ¿no? Pero el problema es cuando tú quieres hacer cambios estructurales en el país. Mientras la cosa siga en forma, digamos, continua, ya ciertamente se ganaron algunos beneficios y ahí están. Tal vez esos 30.000 empleos, yo no sé si serán tales, pero digamos, en la medida que no queramos hacer cambios profundos en la estructura económica del país, ¿no es cierto?, están los beneficios nomás. Pero el problema es cuando queremos hacer cambios profundos. O sea, si aquí se gana, por ejemplo, no sé, Sichel, ¿no? Yo no creo que vaya a tener ningún interés en renegociar nada, ¿ya? Pero en el caso de los programas más progresistas, tal vez van a querer hacer cambios estructurales donde estos tratados pueden transformarse en un escollo, en un escollo bastante importante en algunos casos. ¿Eh? Y en esos casos es cuando queremos renegociar. Si es que para nosotros tiene un valor el cambio estructural que queremos imponer, ¿no? No imponer, perdón. Usted hablaba recién de Estados Unidos en particular. ¿Hay algún otro par de tratados que podría citar de ejemplo que deberían renegociarse? Porque claro, son muchos los que tiene firmado Chile hasta el día de hoy, pero en la visión de ustedes y de usted en particular, ¿hay algún otro par de tratados que se le venga a la mente y que pueda decir este y este también tienen que ser revisados? Mira, lo que pasa es que los tratados que nos gustaría revisar son con países grandes, porque con países chicos al final da lo mismo, ¿eh? Y si tenemos que ir a arbitrajes internacionales, ¿no es cierto? Si se trata con países chicos no tenemos una desventaja. Entonces, y ahí es donde está el problema. El problema es que queremos renegociar nos gustaría, o nos podría gustar, porque esto todo, ¿no es cierto? No hay ninguna cuestión a priori que nos diga, sí, tenemos que renegociar esto. Pero los que nos gustaría, en principio, renegociar son con países grandes que pueden influir, ¿ya? En nuestras decisiones. Y eso es lo que no queremos. Nosotros quisiéramos tener la mayor independencia posible, ¿ya? En los cambios que queremos introducir. Señor López, a propósito del programa económico de Gabriel Boric, hoy día venía citado usted en el diario La Segunda diciendo que algunos de los economistas que están en ese equipo han dado un giro a la derecha. ¿Por qué cree o en qué se basa para decir eso? Bueno, me baso fundamentalmente en el tipo de políticas que están planteando. Les voy a dar un ejemplo, tal vez el ejemplo más importante. Se está hablando de 8 o 9% de aumentos en la recaudación tributaria. Ok, y con eso puede alcanzar para los cambios que están planteando, pero están hablando de 8 años y eso es una cosa que no es sostenible. 8 años, porque tú no sabes lo que va a ocurrir en el segundo periodo.
¿cómo puedes programar un ajuste tributario para el gobierno que estás programando en primer lugar, que el gobierno en este caso sería Boric, y para un segundo gobierno que no sabemos quién diablo va a ser, ¿no? Entonces, ese es un problema muy serio, porque con un 4 o 5% de aumento de recaudación, simplemente el programa de Boric no se puede hacer, ¿ya? No da. No, eso lo vemos, yo tuve oportunidad de verlo en algún detalle en la campaña de Jadwe, ¿no es cierto? Donde sencillamente 4 o 5% es totalmente insuficiente, ¿ya? Para tener los recursos que se necesitarían para hacer los cambios que estaba proponiendo nosotros en la época con Jadwe, pero ahora Boric, que son más o menos los mismos cambios. Se lo pregunto de otra forma, ¿la moderación o la gradualidad es derechizarse? En cierta manera sí, pero al final resulta. Esto es un poco cuando tú tratas de satisfacer y hacer felices a las élites, ¿no es cierto? Y a la derecha, al final lo que haces, ¿no es cierto? Aunque sea por política, por la necesidad de una elección, es derechizarse. Eso es lo que le pasó a Ricardo Lagos. Ricardo Lagos, que llega como el cuco, ¿no es cierto?, socialista, de hacer grandes transformaciones, y empieza por tratar de satisfacer a las élites, ¿ya? Y en eso se mete y se mete cada vez más profundo, y al final termina haciendo un programa que no tenía nada que ver con lo que la gente esperaba, ¿no? En términos de cambios importantes. Y al contrario, profundiza, ¿no es cierto?, algunos aspectos que no eran que no eran precisamente progresistas, ¿no? Como por ejemplo generan esta exención de los impuestos a las ganancias de capital, por ejemplo. Eso viene de Izaguirre y Lagos, ¿no? De esa época, donde se deja, ¿no es cierto?, sin tributar la ganancia de capital. Es que son especuladores, ¿ya? Que es lo más alto de la oligarquía financiera la que obtiene esos beneficios de las ganancias de capital. Entonces, eso se logra, ¿no es cierto?, por esta misma idea, de ir, ¿no es cierto?, suavizando. Oye, no somos tan malos, mire, como ustedes creen, no somos malos para la élite, ¿no?, para la oligarquía. Entonces, al final, ese es un proceso que te lleva a derechizarte, a no hacer las cosas que están en el programa, ¿no? Muy bien. Incluso hacer cosas contraproducentes. Muy bien. Ramón López, no muchísimas gracias por estos minutos con CNN Gracias Chile. a ti. Hasta luego. Gracias a ti. Hasta luego.